Miguel Santillana, un reconocido economista que trabaja para el Instituto del Perú, que dirige el gran Richard Webb Duarte, está aquí con nosotros en Palabra Libre y como siempre le damos la más cordial bienvenida. Miguel, ¿cómo estás? Y encantado de poder conversar contigo sobre lo que ha sido un gran esfuerzo, creo yo, del gobierno al lograr que esta comisión, en este caso presidida por el primer vicepresidente, ministro de Transporte, Martín Vizcarra, haya por lo menos entablado algunos puentes, no con todas las comunidades, pero por lo menos las más importantes y representativas, y haya abierto una pausa en esta trágica situación que dio como resultado un muerto al señor Quintino Cera y Seda. ¿Cómo ves tú este proceso? Bueno, por casualidad del destino, yo estaba en la zona la semana pasada. En el Cusco estuviste. Estuve en el Cusco, en zonas, estuve en el Valle Sagrado, pero también estuve Pampa de Anta y en la entrada que te lleva a Grau y Cotabambas. Entonces, estuve visitando unas comunidades cusqueñas y de frontera entre Arequipa y Cusco, puesto que Apurímac es llamado a ser el nuevo departamento minero del Perú. Pero afrenta no solamente este tema de grandes inversiones versus comunidades, sino también un tema de mineros informales, que son entre 30.000 a 40.000 mineros informales, que operan en concesiones ya dadas a grandes empresas. Por ejemplo, la concesión de Las Bambas tiene una zona que es invadida por mineros informales, que no es la zona del Tajo, por supuesto, pero también tienes enfrentamientos entre comunidades campesinas y mineros ilegales. Entonces, esto vas a ver que en poco va a haber un conflicto en la zona de Maraes, donde ya he visto discusiones entre personas que dicen tener concesiones mineras y comunidades campesinas. O sea, la cosa es más explosiva de lo que uno se imagina. Así es. Entonces, y si en la parte norte del departamento de Apurímac tiene la zona de Andahuayla Chinchero, que es zona de paso de narcotráfico, porque sale de Oreje Perro y esa zona. Entonces tienes una serie de temas en los cuales el Estado peruano tiene que participar y poner orden. O sea, no solamente es un tema de comunidades, grandes empresas, sino, como te he detallado, hay otros temas. Sí, hay tres cosas entonces ahí, definitivamente, porque es verdad, me estoy acordando de Oreja de Perro, que era una zona donde incluso la SUNAT iba a colocar, ¿no es cierto?, un centro de control de los insumos. Claro, y hay un aeropuerto en las afueras de Andahuaylas que nadie controla. Cierto. Ok, entonces, esa misma zona en el norte tiene recursos ferrosos, porque había empresas que estaban viendo la posibilidad de extraer hierro y llevarlo a la zona de Marcona para exportarlo. Entonces, no solamente, como te digo, son varios problemas que concurren, más un tema de autoridades corruptas. Tienes que ella se está buscando al expresidente regional, señor Segovia, que ya lo busca la justicia. Entonces, tienes autoridades que se han robado dinero que ha llegado a la zona para hacer las obras públicas. Claro. Y por otro lado, tenemos que a nadie se le ha dado razón de ser del fondo social que se hace para Las Bambas, con participación de Proinversión, gobierno regional, gobierno provincial, distrital, que luego se vuelve un fondo manejado entre la empresa y las autoridades locales. Entonces, tú no puedes decir que no ha habido dinero disponible para hacer el trabajo, sino la pregunta es, ¿dónde está ese dinero y qué cosa se hizo con él? Tú eres una de las pocas personas que probablemente tenga el mapa más completo de la conflictividad nacional en cuanto a que tú sí has tenido presencia física, has recorrido todas estas zonas del Perú y en los medios de comunicación diversos que te han invitado, has dado cuenta y advertido además de situaciones que se nos venían. Tenemos el otro caso en Saramurillo, ahí con los derrames del petróleo, sexta vez o séptima, ya uno pierde la cuenta. Así es. Vi un tuit del ex ministro Manuel Pulgar Vidal ya sospechando de que esto pues siempre se diga que son las comunidades también lo que lo están rompiendo. No es verdad. Y segundo, que no está fluyendo pues en ese ducto absolutamente nada y el tema de Petroperú se convierte realmente en una situación también explosiva y socialmente explosiva porque tiene que ver con Talara y la zona también de extracción. A ver, te explico. Si bien han parado el bombeo, hay más o menos 40.000 barriles de petróleo dentro del tubo. Ya. ¿Ok? Según el Ministerio de Ambiente, en esta nueva gestión, los últimos derrames son por atentados. El día de hoy ha habido un nuevo derrame y el presidente de Petroperú, el señor Bertel, ha salido a advertir que este nuevo atentado es
además, o sea, no es, digamos, no es una ruptura porque no se le ha dado mantenimiento, sino como los 3 anteriores, es un tema de sabotaje. De sabotaje directo. ¿Okay? Entonces, ¿qué ha pasado y cómo lo entiendo? Las comunidades que están abandonadas, o sea, esa zona del Perú, sobre todo el territorio aguajún, el Estado peruano tiene una deuda. Los aguajunes fueron los que estuvieron al frente con falsa paquilla en 1982. En Cuello de los Tallos, 1995. Se les prometió diversas políticas públicas para la zona, inclusive se les prometió un parque nacional para protegerlo. Se trajo una ONG internacional para hacer todo el proceso para definir el parque y a la hora de los loros se suspendió el parque y algunas zonas del supuesto parque que los protegería se volvieron zonas mineras y zonas petroleras. Entonces ellos se sienten totalmente engañados y eso explica parte de la violencia del Baguazo del 2009. Entonces, ahora hay derrames de petróleo. Entonces, lo que han encontrado estas poblaciones empobrecidas es derrame, no dejas que la empresa paralice las posibilidades de que esto se expanda. Como pasan varios días, este petróleo llega a las cochas, a las cuencas, y después la empresa tiene que contratarlos a ellos mismos para limpiar lo que ha sucedido. Entonces es una forma de obtener recursos económicos. Entonces esto ya se ha vuelto un modus operandi. ¿Okay? Entonces eso es lo que se ha visto en los últimos sabotajes. Por otro lado, es cierto, este oleoducto se hizo en los 70 pensando que el Perú tenía pues un mar de petróleo en nuestra selva y que la cuenca de Maracaibo como que continuaba hacia el Perú, haciéndonos pues un país, digamos, que podría ser hasta parte del OPEP. Y resultó que no era así. Y ese oleoducto que se hizo con dinero japonés que se pagó 2 veces porque Fujimori lo pagó una vez más. Trompeteros, me acuerdo que fue la primera, ¿no? Así es. Andoas, trompeteros. Entonces, lo que sucede es que ese oleoducto nunca ha sido utilizado más allá de su 40%. Tal es así que en estos, ¿cómo se llaman? Consejos de Ministros bilaterales con el Ecuador, se ha pensado traer petróleo ecuatoriano por ese ducto. Así es. Porque sería más económico para los mismos ecuatorianos ese transporte. Y para darle una utilidad, porque en este momento nosotros sacamos petróleo pesado, que por eso tenemos necesidad de refinarlo en Talara. No, pero además la refinación de Talara necesitas que chocolatees ese. Chocolate, exacto. Entonces tienes que traer petróleo de Ecuador, petróleo de Angola, para chocolatearlo. ¿Y esta situación cómo la ves? O sea, ¿cuál es la potencialidad de mayor incremento, escalamiento de la conflictividad? Bueno, la semana pasada, antes de ir a Cusco, tuve la posibilidad de que la comunidad de Alto Comainas me vengan a buscar. Estuvimos conversando, puesto que ellos no se sienten, hay un tema de representación de las distintas federaciones y los de Alto Comainas no se sienten representados por los que están llamados río abajo, o sea, los que están más allá de la zona de Marañón. Y me identificaron ciertas ONGs que están trabajando en la zona con una visión, pues, ¿cómo la llamaríamos? Ecosocialista de ese tipo, y que me denunciaron que los talleres famosos en los cuales las personas firman, asisten, se le da pues, no me acuerdo la chapa que le dicen a la gaseosa, y su caramelito, su canchita, le dan una charla y para fin de charla su película Avatar en CD pirata, ¿no? Entonces, como si esto fuera un tema así... Todo un proceso de concientización. De concientización. Entonces, ellos, uno, están molestos que las ONG sigan viviendo de ellos y que se piense que el mundo idílico en el cual ellos deben vivir es con sus taparrabos y sus plumas. Claro. Entonces, ellos quieren presencia del Estado, políticas públicas y ser considerados como cualquier otro peruano. Sí, pues. Siempre el factor de la interculturalidad a veces se mal trabaja o malentiende por diversos sectores y no le das un derrotero, un camino de solución a problemas vitales que pasan en esa zona, sobre todo en materia de saneamiento, habitabilidad. Así es. Además, ¿no? En el gobierno de Humala, para la zona, se comprometieron a poner equipos de agua y desagüe.
en las distintas comunidades. Y los equipos identificados son equipos que se utilizaron en la guerra de Irak. O sea, para pequeñas comunidades con, no sé, pues 15, 20 viviendas, estos sistemas que ya fueron identificados por el Ministerio de Vivienda, y lo único que faltaría es ponerlos en cada sitio, puesto que se dio un decreto de urgencia para que se compren estos equipos, deberían ya estar operando en la zona para no tener estos tipos de reclamos. Hay quienes dicen, Miguel, finalmente que Las Bambas, Aramburillo, la demora en elegir a Rolando Luque como nuestro comisionado responsable de la gestión social, la previsión de conflictos. 2 meses se ha demorado el gobierno, es una cosa impresionante y pareciera que las unidades que tienen en diversos ministerios también con estas tareas no están operando es que en su ritmo y señalan de que se nos vienen más conflictos. Claro. ¿Tú tienes claro eso? O sea, ¿qué se nos viene después? O sea, de con el tema de Cotabambas, y escuché el anuncio pues de Marco Arana que se levantaba a Espinar, y Espinar es por donde pasan también estos camiones. Entonces claro, ya quieren volver a Espinar y Chumbivilcas, es una zona de conflicto en función de los camiones. Pero en Espinar mismo tenemos un problema, ya viene la sentencia al alcalde provincial Moyehuanca, el de conflicto de mayo del 2014. Hay un reclamo de pagos por reconocimiento del estado de una pseudo contaminación a raíz de ese paro, cosa que no es cierta. Y que también tenemos el acuerdo marco entre la empresa hoy Estrata, que administra Tintaya y Antapacay, con Espinar. Y eso te digo que nunca va a cerrar, puesto que el delegado por Marco Arana para las negociaciones, el señor Pedro Franque, pedía el 30% de las utilidades brutas de la explotación de Tintaya, cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces ya tenemos Espinar, Chumbivilcas. De ahí tienes Tía María, el tema sigue abierto, no hay entidad del Estado que pueda entrar a dialogar con la población, y lo cual es increíble. O sea, supuestamente en el Perú tenemos libre transitibilidad y el Estado tiene derecho a difundir sus ideas. Y es increíble que no lo dejen entrar a Tía María ni que acepten a ninguna comisión del Estado peruano. Luego viene un conflicto, puesto que se aceptó hacer el tema de la represa de Paititure, que repartiría 50% del agua para Moquegua, 50% del agua para Arequipa, y con eso resolverías el tema de agua para el Valle del Río del Tambo. Puno se opone, puesto que las aguas nacen en Puno, entonces ya tienes un conflicto ya interregional. Y hablando de conflictos mineros y petroleros, no te olvides que tenemos la zona de Pichanaki, que va a ser retomado el conflicto. Tenemos zonas mineras que sé que van a tener problemas, puesto, por ejemplo, la semana pasada se ha quemado un campamento minero en Ayaviri, pero eso no se ha dado mucha cuenta en Lima. Tenemos también operaciones mineras en Puno que, por un lado, son del señor Guido del Castillo, la zona de Aruntani. Eso ya todas las poblaciones aymaras van a enfrentarlo, pero también tienes problemas en la zona de San Rafael, que es la única minera de estaño que tenemos en el Perú, que pertenece a Minsur. Entonces, en cada uno de los... Y ni qué decirte ahora que ha soltado en plaza al Goyo, que en Cajamarca absolutamente no va a salir nada, ¿no? Lógico. Entonces tienes... Porque no va a asumir además la presidencia regional, ni loco que fuera, lo meten preso, porque parte de la caución que le han dado de libertad es que esté alejado del gobierno regional. Tenemos problemas en Otusco, en junio pasado, ¿te acuerdas que murieron 2 policías ahogados para no ser maltratados por la turba? Así es un tema que sigue abierto. O sea, realmente hay un vademecum de problemas. Lo que nos cuentas es que hay razones para estar preocupados y evidentemente hay que llamar la atención del gobierno para que ponga esto en valor, además valor prioritario, antes que todas las medidas que quieren anunciar. No, y además definitivamente este es algo que se les venía, que estaba en sus narices. Bueno, son herencias del gobierno anterior. Por supuesto, pero no nos vamos a pasar la vida echándole la culpa a lo de siempre, ¿no? Pero hoy el anterior, en el primer mes te lo acepto, pero tienes toda la razón. A los 100 días, ni modo. Pero un paro que se viene es el paro nacional de los mineros informales ilegales, puesto que, por un lado, el gobierno anterior les puso una mesa de diálogo que los meció,
con el señor Cateriano, especialmente en la zona de Madre de Dios. Gran mecedor Cateriano. Gran mecedor. Su especialidad. Y por otro lado, Kuczynski durante la campaña les promete que el Banco de la Nación o Cofides iba a comprar ese oro. Hasta ahora no la ven. Bueno, definitivamente terrible. Por último. Sí, cómo no. Que el Estado supervigile los acuerdos entre las empresas y las comunidades, porque muchos de estos problemas vienen por incumplimiento de las empresas. Bueno. Entonces, también que las empresas privadas asuman su responsabilidad. Exacto. O sea, esto no es buenos y malos, Exacto. sino que el Estado esté al medio y le dé la razón a quien debe darle la razón. Y que los compromisos se honren, se cumplan como debe ser. Así es. Eso es Así como tú has hablado al comienzo de tu programa, claro, del compromiso que había con las Fuerzas Armadas y policiales. Que sea pensionable. Así es. Entonces, el mismo Estado se va desprestigiando ante la población. Sí, pues. Miguel, muchísimas gracias por haber estado en Palabra Libre y por supuesto seguiremos dialogando acerca de todos estos aspectos del cual tú creo que eres uno de los más conocedores y con el Instituto Perú de Richard Webb, que realmente lo convierten en una herramienta tan importante de evaluación y de estudio de los problemas nacionales. Muchísimas gracias. Un gusto, César. Miguel Santillana estuvo con nosotros. Una pausa y volvemos con el destacado analista político Luis Carlos Reátegui para hablar un poco de la coyuntura política del Perú.